Vamos a ir al Evangelio de Lucas entonces. Como ustedes saben, en el tiempo actual se celebra la Navidad, se celebra la Natividad, que Cristo vino, que nació. No hay un registro exacto cuándo nació. Lo que sí sabemos es el lugar. Ya lo vamos a ir viendo. Había sido anunciado. Pero para eso pues vamos Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 7 y vamos a estar utilizando esta sección del Evangelio de Lucas y ya conforme el tiempo vaya pasando nosotros vamos a ir viendo que cada uno de estos puntos tienen su significado y a ese significado le vamos a buscar forma entonces. Capítulo 2 versículos del 1 al 7 y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos, y por favor pongámosle atención a lo que vamos a leer, porque todo tiene su curso ahí. E iban todos por este edicto que promulgó Augusto, e iban todos para ser empadronados, para registrarse cada uno a su ciudad. Debían de ser contados, debían de ser censados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, él estaba ahí, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Ahí vemos su descendencia, la descendencia humana de Cristo, de donde pertenecía, de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, despojada con él, la cual estaba encinta. No había ningún plan que Jesucristo naciera allá. Versículo 6, y aconteció que estando allí, siendo empadronados, se cumplieron los días de su alumbramiento. Sucedió, de repente le dieron los dolores, de repente sucedió que ya fue el tiempo del nacimiento de aquel que había sido prometido como Mesías. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó, y lo envolvió, esta palabra, lo envolvió, también tiene su significado, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, y también esto es de relativa importancia, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias porque estamos acá reunidos, por quienes están entre nosotros, Señor, te damos las gracias. Por aquellos que no están, Señor, también te pedimos, especialmente por aquellos que están enfermos. Que tú, Señor, seas con ellos. Gracias por la salud de cada uno de nosotros que estamos acá. Tú has tenido misericordia. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que nos des la capacidad, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, esta meditación. A mí, ayúdame a poder hacerlo y a la iglesia, Señor, aquel que escucha, que también, Señor, haya la capacidad del entendimiento y que estas cosas, Señor, nos ayuden a meditar en estas verdades, Señor, que son una realidad. Te damos las gracias, Señor, por haber
descendido como un humano, aunque no perdiste tu esencia de 100% Dios. Y Señor, veniste a hacer la obra salvífica, Señor, al ser crucificado. Un cordero sin mancha y sin arrugas debía de ser inmolado y tú viniste a eso, a ofrecer perdón, a ofrecer salvación. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Lucas nos relata el nacimiento de Cristo. El capítulo 2, versículos del 1 al 7. En nuestros días se escuchan diferentes posturas en cuanto a si debemos celebrar o no la Navidad. Hay quienes se oponen porque en la Escritura no encontramos un mandato para hacerlo. Y hay otros, y creo que es la mayoría, que no ve con malos ojos la celebración. Porque tenemos la oportunidad de celebrar que nuestro Salvador nació y porque dicha celebración tampoco es prohibida. Así que hay diferentes posturas y por supuesto cada uno de nosotros, si estamos de acuerdo en la celebración, si estamos de acuerdo en celebrarlo, tiene diferente postura. Yo puedo estar de acuerdo con la celebración, la hermana puede estar de acuerdo en la celebración y pueda que cada uno tenga diferente postura y eso está bien. Pero en esta tarde no es mi intención probar cuándo nuestro Salvador nació. Lo cierto es que un día nació. Y es obvio que el Verbo un día se hizo carne. Ese Verbo que había sido anunciado se hizo carne, había sido profetizado que nacería en una pequeña ciudad. Y allá nosotros leímos lo que dice el Evangelio de Lucas, pero en Miqueas 5:2 ya había sido anunciado. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está el eterno. El año está terminando. Y tanto usted como yo nos hemos dado cuenta o hemos sido testigos de alguien que ha fallecido. Por una o por otra razón hay alguien que nosotros sabemos que ha fallecido y lo cierto es que ya no está entre nosotros. Entonces, esta persona se va o se perdió la Navidad. Gente que está en las cárceles, que el año pasado estaban libres, tuvieron la oportunidad de celebrar la Navidad con su familia, si ya sea por una razón o por otra, están tras las rejas y también se están perdiendo de la Navidad. Entre países hay guerras. Y quienes caen en el bando enemigo son tomados como rehenes, están cautivos. ¿Y saben qué? También se están perdiendo la Navidad. Y esta tarde quiero que juntos consideremos algunos pensamientos acerca del tema, de este tema, porque mi tema en esta tarde es, ¿te estás perdiendo la Navidad? O, como dice el boletín también, que es lo mismo, cuidado de no perdernos la Navidad. Entonces en esta tarde quiero que consideremos eso y lo que hace que pensemos en esto es que vemos la ansiedad, vemos el desespero, vemos el corre y corre con el que la gente se conduce en esta temporada. Las tiendas están abarrotadas,
Las carreteras están congestionadas, largas filas para comprar, para pagar. La temporada en donde las fábricas de todo tipo multiplican su producción. Las empresas fabricantes de cervezas y todo tipo de bebidas alcohólicas ven incrementadas sus ganancias por el alto consumo de estas bebidas. Y debido a que parece que la Navidad parece ser parte especial en la sociedad en la que vivimos, algo que no podemos ignorar, y el hecho es que muchísimas personas, tanto el que murió, tanto el que está preso, tanto como el que está de rehén, aún aquellos que vemos caminar entre nosotros también se han perdido la Navidad, se están perdiendo la Navidad. Y conforme comenzamos a pensar en este hecho, es el hecho de que estas personas se van a perder la Navidad, comenzando a pensar en el hecho de que no serán las únicas. De hecho, la mayoría de las personas, sin importar dónde estén, con quién estén o las circunstancias en las que se encuentren, se pierden la Navidad, se pierden el nacimiento de Cristo, se pierden esta celebración que un día Cristo nació. Inicialmente se oye como si fuera una declaración torpe de mi parte, ¿cómo es que me estás diciendo que me estoy perdiendo la Navidad? Yo estoy libre, estoy vivo, no estoy de rehén, pero lo cierto es que debemos de tener cuidado de no perdernos la Navidad, la natividad, que Cristo nació. Y a medida que pensamos en esto, en cierta manera, se debe al hecho que hay tantas cosas que ocurren en este tiempo. Ahora, para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor, la Navidad es una época para enfocarnos en su nacimiento. Y como dije, mi intención no es probar cuándo nació o la época o estas cosas. No es mi intención. Satanás, el príncipe de este mundo, está oscureciendo casi todo buen concepto cristiano con tantas cosas innecesarias, vanas, que se pierde el verdadero significado del momento. Y no es sorprendente que tantas personas se pierdan esta celebración, el nacimiento de Cristo, con tantas distracciones, con las tradiciones y con este tipo de cosas. El consumismo, por ejemplo, y todo lo que tenemos que hacer es mirar alrededor y lo sabemos. La gente está ocupada, está haciendo todo tipo de cosas, pero se pierde a Cristo. Y de ahí el nombre de la enseñanza del sermón para esta tarde. Pero para ir viendo un poquito más, vamos a la Biblia. Cuando sucedió la Navidad en Belén, la mayoría de la gente también se perdió la Navidad. Cuando sucedió la Navidad en Belén, la mayoría de la gente también se perdió la Navidad. El versículo 7 del capítulo 2 de Lucas dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y como dije, cuando leímos, cada cosa que nosotros leemos tiene su significado. Y al leer el versículo 7 nos damos cuenta que la primera persona que se perdió la Navidad, que se perdió el nacimiento de Cristo, fue el mesonero. Tuvo frente a él a una mujer embarazada, tuvo frente a él a su marido, pero no tenía lugar para ellos. Recuerden, desde el versículo 1 del capítulo 7
dice, aconteció en aquellos días, en ese tiempo que se promulgó, el que estaba por gobernador en ese tiempo, mandó una ley a todos que fueran a sus lugares de origen a empadronarse, y una de las razones por las que el mesonero pueda que no tenía lugar para ellos en el mesón es porque habían venido todos los que habían ido a erradicarse a todos los lugares, los descendientes o los nativos de ahí llegaron. Entonces el mesón prácticamente, algunos comentaristas dicen que estaba a reventar. Pero lo que pasó fue que el mesonero fue la primera persona que se perdió la Navidad. ¿Por qué? Porque fue indiferente. No vemos a un mesonero buscando ayuda en otro pequeño hotel, podemos decir, o en otro mesón. No lo vemos ahí. Él no solo se la perdió al no haberles permitido quedarse con él, sino que se la perdió al ser tan indiferente que ni siquiera parece haber pedido ayuda para María cuando ella daba a luz. Y en el versículo 7, de manera enfática, se preocupa por presentar un nacimiento de Cristo en soledad. María dio a luz a su hijo. Y dice que ella lo envolvió en tiras, lo envolvió en pañales, en tiras de tela, María. Y las preguntas podrían surgir: ¿dónde están las parteras que este mesonero pudo haber buscado? ¿Dónde están las personas que supuestamente deben de cuidar de este tipo de cosas? ¿Dónde estaba quien estaba a cargo del mesón? ¿Dónde está? ¿Acaso el mesonero no conocía a nadie que pudiera extenderle ayuda a María en el momento de dar a luz? ¿Acaso la esposa del mesonero no tenía algún conocimiento de un nacimiento? Algunos han llegado a decir que incluso el mismo José pudo haber andado buscando lugar para un mejor nacimiento. Y otros también dicen que José pudo haber tenido entre 15, 16, 17 años y que pudo haber sido que él no iba a ser de mucha ayuda para ese momento. Lo cierto es que María, dice la Escritura, que dio a luz a su hijo y que lo envolvió en pañales. Fue ella quien lo hizo. Entonces el mesonero y todos los que estaban alrededor se perdieron la Navidad. Se la perdieron, simplemente se la perdieron, fueron indiferentes. Pero vamos a ir avanzando. Vamos a decir que el mesonero se perdió la Navidad, se perdió el nacimiento de Cristo porque era ignorante. Y vamos a dejarlo así. Ahora no se sabe más acerca del encargado del mesón, porque la Biblia no da más detalle. El dueño del mesón se perdió la Navidad, y lo que sorprende es que se perdió la Navidad, aunque pudo haber sucedido en su propia propiedad. Pudo haber sucedido en su propia. ¿Se imaginan el nacimiento de Cristo en su propiedad? ¿Cómo perderse la Navidad? Realmente no fue, o realmente fue indiferente. Y otra cosa que también cooperó para que este hombre se perdiera la Navidad es porque estaba demasiado ocupado. Yo no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para ir y adorar al Señor, no tengo tiempo para ir y congregarme con la iglesia, con los hermanos, no tengo tiempo. Tengo mis negocios que ocuparme. Hay otras cosas que ocupan demasiado mi mente que para la Navidad, para celebrar que Cristo nació, no tengo tiempo. Simplemente estaba muy ocupado. Y desafortunadamente hay muchos así ahora. Las habitaciones de sus almas están llenas de cosas innecesarias, llenas de intereses humanos, están llenos de cosas que no importan. ¿Y saben qué? Se pierden a Cristo.
Lo interesante, o los intereses, perdón, humanos que son sin significado, inútiles, innecesarios, ahogan el espacio y dejan a Cristo sin lugar. Ahí está, tenemos el primer personaje que aunque estuvo así, se perdió la Navidad. Vamos a Mateo para que veamos otro segundo personaje, Mateo capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Aquí vamos a encontrar a otro hombre que se perdió la Navidad. Este hombre realmente se perdió la Navidad y él es muy diferente al que estaba a cargo del mesón. Este hombre no era ignorante, él estaba muy bien informado. Su nombre es Herodes. Y Herodes se perdió la Navidad. Dice el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otros los interpretan como unos sabios del tiempo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó y se turbó toda Jerusalén con él. Este rey Herodes, este Herodes, fue un hombre, si ustedes pueden pensar en todo el registro bíblico de un hombre que fue malo, recuérdense de este rey Herodes, un hombre malo en extremo. Cuando los sabios dijeron que habían visto la estrella que les había guiado a Belén y que el Salvador había nacido ahí, que había nacido un rey, este rey Herodes se sintió amenazado y se sintió amenazado en extremo. Él no quería que nadie más fuera rey, el trono lo quería él, el gobernar lo quería él, y entonces él se ve muy amenazado. Y vea conmigo lo que dice el versículo 7, siempre de Mateo 2. Entonces, y este hombre era malísimo, entonces Herodes, llamando en secreto, ¿por qué en secreto? Llamando en secreto a los sabios, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Habló con ellos, trató con ellos, y el versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes no tenía la más mínima intención de ir, conocer al Salvador, conocer la Navidad e ir a adorarle. Él era el rey de ahí, y él sabía que había nacido un rey y tenía miedo. Bueno, él dice que se turbó y usa una palabra que significa, eso se turbó, y esa palabra, su significado real es que estaba agitado, estaba conmocionado, estaba sacudido por la noticia que estos hombres habían traído. La idea es que estaba en un pánico total. Ahora, cuando él oyó que había nacido alguien llamado Rey de los Judíos, inmediatamente se sintió amenazado.
Y según el registro, este hombre fue uno de los más despiadados. Este hombre tuvo 10 esposas, 12 hijos. Uno de los nombres de sus esposas que más suena es de Mariana, que tenía un hermano. El hermano de esta esposa de Herodes era Aristóbulo, quien era un sumo sacerdote. Este Herodes tenía miedo de Aristóbulo, entonces ¿qué pasó? Armó una fiesta en su palacio, se metió a bañar ahí, a bañar digamos, como en un río a bañarse. Mandó a unos hombres a que ahogaran a este Aristóbulo. Y él, para que su esposa no llegara a pensar mal y a sospechar de él, se quedó en la casa o asistió a la casa cuando este hombre, Aristóbulo, estaba muerto. Y dicen que, la historia dice que este hombre lloró y lloró y lloró para que nadie sospechara de él. Después de eso mató a su esposa. Después asesinó a su propia mamá. Después él tenía miedo de dos de sus hijos. Tenía miedo que le quitaran el trono y por eso los asesinó a los dos. Él continuamente, él veía una sombra y él sospechaba. Él no quería compartir su trono con nadie. Y este hombre también se perdió la Navidad. Mire conmigo lo que dice Mateo 2:12. Pero siendo avisados, ¿quiénes? Los magos, los sabios, por revelación en sueños de que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No, decidieron, por revelación divina, estos hombres, estos sabios regresan por otro lado. No querían encontrarse con Herodes y este era un hombre malísimo. Ahora, cuando él oyó que había nacido este niño que sería rey de los judíos, y para no ceder su trono, mire conmigo lo que dice el versículo 16. Ya no tuvo respuesta de los hombres que había mandado a que le trajeran razón para luego después él ir y adorar al niño que había nacido. Ya no regresaron por ahí. Y el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar, o sea, para que no quede rastro, para que no quede duda de lo que él estaba pensando, maquinando en su mente, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, en este tiempo, en este lapso, él avanzó y dijo: maten a todos los niños menores de 2 años, porque ese niño no va a tener más de 2 años. Tiene que tener menos de 2 años, y como lo han declarado rey, entonces yo no quiero que eso suceda. Dios ya había advertido a José y a María, y ellos habían llevado a Jesús y habían huido a Egipto. Eso lo vemos también ahí. ¿Por qué Herodes se perdió la Navidad entonces? Porque tuvo temor, pero fue un temor despiadado, malo, envidioso. Y lo peor es de que como ya vimos al mesonero, de que está muy ocupado en sus cosas, está muy ocupado en su vida. Siempre habrá también Herodes en nuestras sociedades. El temor de Herodes fue que alguien más tomara su trono. Ese era su temor. Él no iba a permitir que alguien más fuera rey. Hay personas que quieren a Jesús como una especie de amigo espiritual amable. Hay personas que inclusive quieren a Jesús como alguien que los mantenga fuera del infierno, pero no están interesados en coronarlo como rey y como Señor.
Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando usted y yo confesamos a Jesús como Señor, usted y yo somos salvos, y esa es la base del Evangelio. ¿Pero cómo? Reconociéndole como Señor. Y no nos perdemos la Navidad, no nos perdemos el Evangelio. Pero muchos quieren ser su propio Herodes, el rey de su propio reino. Ellos realmente quieren mantenerse en poder de su propio reino. El mundo está lleno de Herodes que claman: no queremos a nadie que reine sobre nosotros. Que yo voy a leer la Biblia y la Biblia me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. No. Entonces se convierten en Herodes. Pero, ¿qué acerca de usted y de mí? ¿Le ha dicho no a Jesucristo en su vida porque tiene miedo de que le diga qué es lo que tiene que hacer? ¿Porque usted quiere ser el Señor en su vida? ¿Usted quiere ser el amo de su destino? ¿Usted quiere ser, o yo quiero ser el rey de mi propio reino, que es un reino insignificante? Eso es trágico. ¿Por qué? Porque el reino de este Mesías prometido es mucho mayor y mucho más glorioso. Ahora, un tercer grupo que se perdió la Navidad. Ya vimos al mesonero, por ignorante. Vimos a Herodes, por envidia, porque no quiere compartir trono, y el trono de él era terrenal. Pero hay un tercer grupo que se perdió la Navidad. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 4. Ahí está el tercer grupo, en el versículo 4. Versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados, o sea, este Herodes convocó a estos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Se dan cuenta? Este grupo también se perdió. Ellos sabían, ellos se perdieron la Navidad. Él quería descubrir a dónde él estaba para matar al niño. Y entonces él reunió a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer. Él sabía que había una profecía, capítulo 2, versículo 4, ya lo leímos. Dice que él llamó a todos los expertos de la ley, a los teólogos del tiempo, a los principales sacerdotes. Estos eran los sumos sacerdotes. Llamó al Sanedrín, aquellos que prácticamente manejaban y ellos interpretaban la ley. Eran las mentes, eran los cerebros, eran las mentes teológicas de la época. Ellos conocían todas las escrituras. Y sus amigos los escribas dijeron: sabemos dónde ha de nacer el niño. ¿Por qué ellos sabían dónde había de nacer el niño? Recordemos, ellos conocían toda la ley, y recordemos que ellos conocían el texto que ya nosotros leímos de Miqueas 5:2. ¿Dónde había de nacer el niño? Y ellos recordaron las palabras que habían dicho los magos: pero tú, Belén Efrata, Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí lo tenemos. Esta había sido la gran esperanza que estos célebres del tiempo tenían. Había sido aquel a quien habían estado esperando. El destino de Israel estaba en él. ¿Y cuál fue el motivo por el cual estos hombres se perdieron la Navidad? Este grupo selecto se perdió la Navidad por la indiferencia. Fueron indiferentes.
indiferencia, no les importaba. Por lo menos Herodes temió a la realeza del niño que estaba naciendo. Por lo menos el encargado del mesón podía decir que era ignorante. Pero estos hombres tenían los hechos en sus manos, facts, como le dicen en inglés, conocían todo eso. Simplemente no les importó. Tener al Mesías no era algo importante para ellos. Ellos no lo necesitaban porque ellos se consideraban buenos y justos ellos mismos. Esa fue el continuo de ellos. Se creían autosuficientes, se creían porque tenían la ley en sus manos, eran automáticamente, pertenecían al pueblo de Dios. En el capítulo 9 de Mateo, versículos del 10 al 12, vemos cómo el mismo Jesucristo, con una reprensión bastante fuerte y también con señas o con muestras de sarcasmo, de hecho puede ser la declaración más sarcástica de Jesús en la Escritura que jamás hizo. Capítulo 9, versículo del 10 al 12. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos, ahí está ese grupo selecto otra vez, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y aquí vemos hasta cierto punto de sarcasmo. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Eso es sarcasmo. Pero ¿saben qué? Ellos eran los más enfermos de todos, pero no lo sabían. Ellos estaban cegados. Yo vengo, dice el Señor, por gente que sabe que está quebrantada, por gente que sabe que me necesita, por gente que reconoce que su vida está en pecado porque es pecaminosa, por gente que está desesperada y consciente de su necesidad de un Salvador. Y como podemos ver, el problema de la indiferencia es el problema de no reconocer la condición en la que el ser humano se encuentra. Herodes se perdió la Navidad debido a un temor celoso. El Sanedrín se perdió la Navidad debido a su orgullo, debido a su gran capacidad que tenían para manejar la ley. Usted y yo lo hemos oído tantas veces, tantas historias de Navidad, tantas Navidades, tantos sermones, tantas lecturas bíblicas. La familiaridad da lugar al menosprecio. Tanto escuchamos de una cosa, tanto tenemos una cosa que después ya no nos sorprende. Y a veces ya lo hemos dicho, usted compre un carro nuevo, el carro nuevo de primero usted está bien emocionado, tiene pantallita, ahora con esos carros que se abren para arriba, usted está emocionado. Después de un mes, 2 meses, 3 meses, ya no le impresiona, ya no le importa, ya es nada. Entonces, cuando escuchamos tantas veces de Jesús, de su Navidad, de su nacimiento, llega un punto que nos volvemos indiferentes. Lo que sucedió con el Sanedrín. De hecho, lo querían matar. Eso es lo que podemos llamar perdernos la Navidad. Perdernos la Navidad. Hay muchas razones por las que las personas se pierden la Navidad. Hemos visto 3 casos y hay muchísimos casos. Jerusalén misma se perdió la Navidad. ¿Por qué? ¿Se recuerdan en los evangelios cuando nosotros encontramos: oh Jerusalén, Jerusalén,
Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces yo no quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos entre sus alas. ¿Y Jerusalén qué hizo? También se perdió la Navidad. Que el Señor quiera, hermanos, que este tiempo en el que nosotros nos unimos a la celebración de la Navidad, que realmente entendamos qué celebramos, qué es lo que nosotros celebramos. Y como dije, no era la intención mostrar cuándo nació, sino que nació y que mucha gente se perdió esta celebración, se perdió la Navidad. Se perdió la Navidad. ¿Me he perdido yo la Navidad? Hemos recordado con gozo y con alegría este tiempo y ha llenado y ha saturado más nuestra mente y nuestro corazón, que yo quiero recordar que Jesús vino, murió por nosotros, fue molido por nuestro pecado, crucificado, resucitado, y que ahora está a la diestra del Padre. Este que un día vino en forma de hombre, Él es nuestra Navidad. Él es quien vino y nació como cualquiera de nosotros. Algunos dicen que nació en soledad y será porque ya estaba escrito que iba a ser despreciado y desechado. Podría ser. Que este tiempo, hermanos, nos ayude a no ser, como el caso del mesonero, ignorantes, como el caso de Herodes, que quiero todo porque todo es mío, o como el del Sanedrín, los que saben. Y en la actualidad vemos que sucede eso. Muchos quieren demostrar cuánto saben, olvidándose de la adoración al Señor. Sea cual sea la excusa, sea cual sea la razón por la que cualquiera de nosotros pudiera estarse perdiendo la Navidad, recibir a Cristo, confesar nuestro pecado, venir delante de Él, confesarle como Rey, coronarle como Rey en nuestra vida, eso sería reconocer la Navidad en nuestras vidas, y puede suceder ahora mismo. Que el Señor nos ayude a que en este tiempo, si hay algo que nos sature, es que Cristo nació. Que Cristo nació. Y eso que nos llene de gozo. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias porque la esperanza nuestra, Señor, es que no nos estamos perdiendo la Navidad, como muchos se la perdieron, como muchos se la están perdiendo y como muchos ciertamente y seguramente se la van a perder. Que en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón podamos nosotros aferrarnos, Señor, a esta ciertísima realidad, innegable realidad, de que sin enfocarnos la fecha, pero enfocándonos en la realidad de que Cristo nació, Señor, nosotros podamos vivir a la luz de eso. Porque no queremos ser hallados como el mesonero, indiferente, muy ocupado, entretenido en sus quehaceres, que ni siquiera buscó la manera de ayudar a aquella mujer que estaba a punto de dar a luz. Que tampoco, Señor, seamos como Herodes
o la actitud de Herodes. Que te reconozcamos, Señor, como Rey, que te coronemos como Rey en nuestras vidas. Tampoco ser, Señor, como aquellos que están preocupados en debatir y en comprobar sus puntos y en ganar sus puntos teológicos, de interpretación, de conocimiento, como lo hacía en este Sanedrín, olvidándose de la adoración, olvidándose de su propio cuidado espiritual, olvidándose de su propia alma por preocuparse por debatir. Guárdanos, Señor, de esas cosas y permite, Señor, que cada vez que nosotros hagamos memoria, Señor, de todo lo que ha tenido que suceder para que nosotros tengamos la esperanza que tenemos, Señor. Nosotros vengamos de rodillas, Señor, arrepentidos y reconociéndote a ti, Señor, en todo momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia, Señor, que nosotros vivamos, Señor, reconociéndote que tú eres Rey, que tú eres Dios. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Tú les conoces. Sé con ellos, Señor, sé por ellos en su momento. Y si, Señor, alguno de nosotros que está débil, está flaqueando en su fe y está desanimado, está turbado, Señor, también te rogamos que tú traigas fortaleza, que tú traigas fuerza, Señor. Porque una de las razones por las que tú has decidido y has dado el mandato de congregarnos, Señor, es para que seamos edificados unos a otros y que nosotros podamos ser de ayuda a aquel que está en flaqueza, aquel que está débil, Señor, en la fe. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor, ayúdanos a actuar como la carta de Gálatas nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros, que somos espirituales, que restauremos a aquel, pero que lo hagamos, Señor, con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de reunirnos en tu nombre, Señor. Tú dispusiste el día, Señor, y gracias porque nos has permitido a nosotros disponer del tiempo. En el nombre de Jesús oramos estas cosas, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.